Saludos, damas y caballeros. Aquí estamos una vez más en Noticias al Punto, luego de este jueves feriado que quizás cortó un poco la semana en la República Dominicana, o quizás no. Se dio este salto. Algunos continuaron, siguieron este viernes también haciendo el famoso puente en la República Dominicana. Para algunos quizás un poco necesario, pero que sabemos que afecta a la economía nacional. Un día vale bastante para la economía en general. Este día que a diferencia de otros días feriados no se cambia, igual que los demás días religiosos. Como hemos dicho y como sabemos, los días, cualquier otro día feriado se cambia, a excepción el día de la independencia nacional, el día de la restauración y recientemente el día de Duarte. Pero luego los días que son feriados por una ya referencia religiosa no se cambian. El día de la Altagracia no se cambia, el día de las Mercedes, el día de Corpus Christi, obviamente ya la Semana Santa es otra cosa, pero así estos días, lo que perjudica al panorama ya presentado en los demás días feriados. Esto ha llamado mucho la atención porque necesariamente cuando la República Dominicana es un país laico, una nación, un estado laico, que si bien hay una religión que tiene una gran parte de los religiosos, sin embargo, es una nación que no tiene que ver nada estrictamente con una religión. Me doy a entender, el Vaticano es dirigido por la religión católica. No hay otra cosa. No hay un socialismo, no hay un capitalismo. Es la religión católica. Y obviamente en ese caso todo se va a basar respecto a la religión católica. Ahora, por ejemplo, antes España era así y otros países, esto disminuyó, obviamente, no podían seguir dirigiéndose de esa manera. Pero la República Dominicana, aunque tenga muchos religiosos católicos, no es un país católico. Lo que aparentemente sí tiene una parte ya indecisa, porque o somos un Estado católico y en ese caso nos convertimos en el catolicismo y las leyes son basadas en el catolicismo y los días y todo. O entonces somos realmente un Estado laico y no se basan leyes al respecto ya o con origen de la religión y los días católicos no deberían ser feriados. Ya en el caso de la Semana Santa ya es un caso ya sui generis, que se podría partir por unas vacaciones de inicio de la primavera o como sea, pero se supone que no debería haber un día feriado en la República Dominicana por el origen católico. Porque si no, entonces estamos partiendo de que el país entonces fuera un país católico. Y esto quizás muchos no quisieran llevarlo a cabo, no quisieran dar la razón, pero o somos o no somos. Y como hay libertad de culto en la República Dominicana, también deberían celebrarse los días de los testigos de Jehová, un día del Islam, un día de los evangélicos, un día de los mormones. También debería haber feriados de esos días. Entonces, no hay un equilibrio en cuanto a la libertad de culto en ese sentido. Realmente, aunque fuera usted católico o no, esta es una realidad y una discriminación o desequilibrio. Sobre todo porque entonces ni el día de Mella ni el día de Sánchez es feriado, pero sí el día de la Altagracia, cuando se supone que el día de Mella para el Estado Dominicano, Mella y Sánchez para el Estado Dominicano es superior a la Altagracia. El día de Mella y Sánchez, el día de Juan Pablo Duarte, es superior a las Mercedes.
No puede ser que el padre de la patria, uno de los padres de la patria, los padres de la patria, estén por debajo a una figura meramente religiosa. Sé que con esto se afectan muchos sentimientos, muchas emociones, pero hay que separar las cosas. Podemos ser lo más religioso posible individualmente, pero la nación es un Estado laico. Y con esta introducción pasamos a las informaciones. Inmediatamente conocemos los titulares. La Asociación Dominicana de Profesores afirma que los maestros se sienten inseguros en las escuelas. Experta en asuntos legales e impositivos considera peligrosa la ley de facturación electrónica. Varios casos de asaltos en la República Dominicana ponen a la ciudadanía en zozobra. Bien, vamos a dar los detalles de estas y las demás informaciones. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el maestro Eduardo Hidalgo, expresó este viernes que los maestros se sienten inseguros en las escuelas debido a los violentos hechos que se han escenificado y protagonizado en los últimos días en diferentes puntos de la República Dominicana. Ante la falta de seguridad en la mayoría de los centros del país, Hidalgo aseguró que el temor es masivo. En la escuela, los maestros se sienten inseguros e inseguras. E incluso hay lugares que dicen que el año que viene no quisieran empezar el año escolar en esos lugares por la falta de seguridad. Entonces esto invita a las autoridades a prestar atención a lo que está pasando alrededor de la escuela. Hay muchos anuncios. El problema que se queda en los anuncios, y nosotros queremos que pasen de los anuncios a los hechos. Este gobierno tiene 3 años como que está en campaña, prometiendo, y nosotros necesitamos es acción. Fíjese cómo dijo el jefe de pandillas de la policía, que alrededor de las escuelas se están organizando pandillas. Entonces eso debe ser preocupante para el gobierno dominicano. Porque están con las manos peladas y hay una situación de que a veces son puntos de droga que hay alrededor de las escuelas. Entonces, ¿cómo denunciarlo? ¿Cómo trabajar esa situación? Las familias y los profesores estamos altamente preocupados y en el aula hacen las orientaciones debidas, pero en la calle que está el problema. Entonces, realmente hay mucha inseguridad y hay que buscarle la salida a eso ya. En el sentido de diseñar programas efectivos para desarrollar con las familias y con las asociaciones de padres para que colaboren en el trabajo de prevención. Igual con algunos organismos estatales. Yo creo que control de droga, la propia Policía Nacional puede ayudarnos a esto. Debo adelantarle que ahora en verano, probablemente antes de concluir el año escolar, nosotros vamos a procurar una reunión con el ministro de Interior y Policía para discutir este tema y que ellos sean parte también de la solución que vamos a buscar. La ADP dice que la posición de Educa parecen más a cambio de un convenio de que se le asigne fondo del 4%. Eso es lo que yo veo. No veo que la demanda de nuestros sindicatos sean políticas, son reivindicativas, son en defensa de la escuela pública, de la educación pública, de mejores condiciones para las escuelas. Eso es lo que yo veo, eso no es política. Si fueran políticas, el día 7 hubiéramos estado en Palacio con un piquete. Y como no es política, nosotros hemos aplazado esa manifestación porque el presidente se va a reunir con nosotros. Yo pienso que está siendo miope Educa en este caso. Y en este mismo orden se entregó en el día de hoy el joven conocido como El Manguito,
en San Pedro de Macorís, acusado de haberle cercenado la mano a otro joven adolescente en el Liceo José Pérez el pasado miércoles. El acusado del hecho se entregó vía representantes de la sociedad civil luego del llamado de las autoridades y fue recibido por el propio titular de la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional, el general Horizon Olivense Minaya. Tras el hecho ocurrido en ese centro escolar mencionado, ubicado en el sector Villa Velázquez de ese pueblo, el Manguito, como se le conoce, supuestamente emprendió la huida en una motocicleta. La policía informó mediante un comunicado que sus agentes trabajaban arduamente en la búsqueda y captura del supuesto autor del crimen. No pudieron hallarlo, sino que él se entregó. En ese caso, vamos a escuchar las palabras del abogado Bernardo Ureña, quien es un experto en estos asuntos ya de temas penales. Él asegura que no más de 5 años podría ser la condena a este joven acusado de haber cercenado una mano a un adolescente de 15 años de edad. Veamos. Artículo 309 del Código Penal, golpe y herida voluntario. Cuando la herida dejan como consecuencia una lesión permanente, como en el caso de la especie, la pena que él pudiera enfrentar sería de 2 a 5 años por el hecho de que ha dejado una lesión permanente. La lesión permanente entraña la pérdida de un miembro de cualquiera de ellas o de cualquiera una parte de su cuerpo que le imposibilite llevar una vida normal como la que llevaba anterior a haber recibido la herida. Ahí estuvimos escuchando estas declaraciones del abogado que según habría una condena mínima para un hecho tan grave como haberle cercenado la mano a otra persona. El hecho de que sea un menor de edad, pues le da cierta libertad a los pequeños delincuentes de la República Dominicana de hacer muchas cosas sabiendo y entendiendo que la condena no sería tan alta. Esto también ha provocado que muchos adultos envíen a menores de edad a cometer actos que en algunas ocasiones se han podido librar los adultos inclusive de la condena o poder manipularlos para que realicen hechos delictivos. Por lo que en la República Dominicana es imperante, necesario de manera obligatoria que se haga una modificación del Código del Menor para poder tener quizás, aparte de condenas, no solo eso, sino una real corrección. A la vez se necesita un manejo de los centros penitenciarios de menores y un remozamiento de los mismos. Poder llevar, obviamente, la educación hacia ellos y tratar de que, sobre todo, de hacer corrección antes de que cometan los hechos. Pues con un seguimiento contundente tanto de las autoridades como de la sociedad civil, nos podríamos dar cuenta cuáles son los menores que podrían involucrarse, estarían cerca o los que están involucrados en hechos no tan graves, pero rescatarlos para que no cometan hechos ya que los lleven a la cárcel, porque el propósito no sería simplemente encarcelar a un adolescente, el propósito sería que no cometa ningún hecho que lo lleve a una condena carcelaria. Ese debería ser el propósito, un proceso no correctivo, sino preventivo. Evitar que esos adolescentes, esos niños, sean manipulados, sean controlados, sean llevados a cometer estos hechos. En este caso hay una situación, de todos modos hay un adolescente que va a ir preso por varios años y la sociedad de todos modos perdería. Y usted diría, pero ¿cómo, Javier? Lo que estamos ganando por llevarse a ese adolescente. Pero qué bueno hubiera sido que ese adolescente pudiera ser un joven estudiante que tuviera un buen futuro. Pero ¿cuál será el futuro de él? Y ahora otro joven que supuestamente también tenía algunas cercanías con bandas, tiene una mano que hay que esperar unas horas, unas cuantas horas más, unos cuantos días, para saber si la operación resultó totalmente exitosa. Hasta ahora el proceso de llevar la mano a sus niveles en el cuerpo pues se dio bien. Ahora hay que ver si todo procede correctamente y el joven podría utilizar la mano con un gran % de la habilidad. Sin embargo, la sociedad está perdiendo, porque no debería ser solo correctivo, sino preventivo.
Y continuando con hechos relacionados al sector educativo en la República Dominicana, el chofer del autobús que fue impactado por un camión hace ya varias semanas falleció después de haber durado 10 días ingresado en un centro de salud en estado delicado en el Hospital Docente Ramón de Lara de San Isidro, en Santo Domingo. El fallecido, identificado como José Benedicto Rosario, de unos 50 años de edad, oriundo de la comunidad El Mamón, donde será sepultado su cadáver para darle ya un santo sepelio. Se indica que en este hecho varias personas murieron, adolescentes, y algunos resultaron gravemente heridos. De acuerdo con diversas versiones de lo sucedido, el autobús estaba detenido esperando estudiantes cuando sufrió el impacto de la patana que presuntamente transitaba a una alta velocidad, y a unos estudiantes sufrieron el impacto, dos fallecieron, 2 adolescentes, y heridas considerables a otros 12, entre 7 y 19 años de edad. Se espera ya entonces una investigación rotunda del caso y a la vez una condena ejemplarizadora para quien provocó este accidente. Vamos a hacer una breve pausa. A continuación, más informaciones nacionales e internacionales. Quédese con nosotros. Esto es Noticias al Punto.